Olá, buenas. En la presentación de hoy vamos a realizar un estudio psicológico sobre las 9 sinfonías de Beethoven. Seguro que todos ustedes ya oyeron algo de Beethoven, que es un músico extraordinario, excepcional en la historia de la música. El propio maestro Samael escribió muy bien sobre él y todos sabemos que él solía escuchar música clásica. En verdad, las 9 sinfonías de Beethoven expresan la esencia de sus trabajos y cada una de ellas tiene un tema o asunto psicológico característico. Esto es lo que vamos a ver en esta presentación. Veamos. A modo de introducción, veamos un poco quién fue Beethoven. ¿Quién era este hombre? Nació en Bonn, una pequeña ciudad de Alemania, en el año 1770 y pasó la mayor parte de su vida en Austria, en la ciudad de Viena, donde falleció en 1827. Cuando tenía unos 19 años, en la pequeña ciudad de Bonn, llegó al límite de su desarrollo musical y no había nadie allí que pudiera enseñarle a Beethoven algo más, algo nuevo. Así que tuvo que irse a la capital musical de Europa en la época, que era Viena. Tras mudarse a Viena, nunca volvió a abandonar esa ciudad, solo salía para viajar a veces. Pero la vida de Beethoven está llena de tragedias, está llena de amargura, frustraciones y decepciones. Su vida estuvo llena de obstáculos en todo momento. Siempre se enamoraba de mujeres, pero desafortunadamente nunca logró casarse con ninguna de ellas. Esta fue una de las principales fuentes de dolor y sufrimiento en su vida. Otra gran fuente de amargura en su vida, como sabéis, fue su sordera. No se puede imaginar un problema peor en la vida de un músico que perder la audición. Fue tan dramático, tan trágico, que llegó al punto de plantearse el suicidio, pero la música lo salvó. Y tras atravesar estos grandes periodos de crisis, siempre resurgía componiendo música a un nivel mucho más elevado, en una octava mucho más alta. Quizá tuviera algún karma o quizá su ser interior comprendiera que el matrimonio y la vida familiar podrían convertirse en un obstáculo para dedicarse a tiempo completo a la música. Por ejemplo, hubo un periodo en su vida en el que obtuvo la custodia de su sobrino. Su hermano falleció y empezó a cuidar de un niño pequeño de 9 años. Ese fue el peor período de su vida, así que Beethoven como padre fue un desastre. Este hombre era extremadamente exigente, muy estricto, no tenía paciencia y estaba todo el tiempo con esas melodías en la cabeza, así que el resultado no fue nada bueno. Pues como peor período de su vida musical, pasó 2 años sin componer absolutamente nada. Durante este tiempo le costó mucho pensar y componer música. También podría ser así, tenía la misión de entregar a la humanidad un nuevo tipo de música superior, y tal vez para cumplir esta misión, su ser comprendió que él era el tipo de persona que realmente necesitaba algún tipo de turbulencia en su vida, y una vida familiar tal vez podría ser incluso un obstáculo para lograrlo. Beethoven era um visionário, um idealista. Veamos lo que dice um estudioso de la música que escreveu um livro sobre sua vida. Filósofo de los sonidos armónicos, um espírito totalmente poseído por el idealismo platónico, Beethoven es el revelador práctico de las teorías divinas de Pitágoras. Su vida y su misión fueron un sacerdocio incomparable. La música era su misión. Sentía que el talento musical con el que había nacido era un don divino y parte de su misión para con la humanidad. Sentía en su interior una necesidad urgente de mostrar al mundo
esse talento para expressar ideias e filosofias através da música. E para terminar esta cita que se publicou na revista chamada Natura em 1912, por isso, quando tua alma estiver profundamente turbada, deverias escuchar a Beethoven. Ele calmará tu tempestade. Al princípio, há que escuchar este tipo de música em estado de meditação. Tienes que dejarlo todo. Não puedes estar haciendo outra coisa, como cocinar ou trabalhar, mientras escuchas este tipo de música. Tienes que parar, relajar el cuerpo por completo, cerrar los ojos y no pensar en nada. Simplemente déjate llevar por la música. Y tienes que reproducirla una y otra vez. La primera vez probablemente no disfrutarás mucho de esta música. Aún no entiendes este nuevo lenguaje. Solo oyes una especie de sonidos que parecen inconexos. A veces el volumen sube. Al principio no tiene mucho sentido ni conexión, pero después de escucharla 2, 3, 5 veces, primero empiezas a recordar la música en tu mente. Luego llegas a un punto en el que cuando suena la música puedes dejarte llevar por ella. Entiendes ese lenguaje, lo captas en su totalidad. Y cuando ya tienes experiencia con este lenguaje, que estás muy familiarizado con él, llega un momento en que pues escucha esas sinfonías incluso sin tocarlas. Puede tocarlas en tu mente. Entonces, en este momento, puedes oír la música en cualquier momento sin necesidad incluso de un audífono. Podrás estar caminando, haciendo otra cosa mientras la escuchas, porque de hecho la música ya está en tu mente. Simplemente te dejas llevar por ella. Beethoven era considerado um revelador de la sabedoria divina, um homem capaz de plasmar em música ideias divinas e filosofias trascendentales. Citando a outro estudioso da música, Friedrich Kerst, autor de um livro sobre Beethoven, ele disse: La música de Beethoven não era solo uma manifestação da belleza del arte, sino toda uma religião, de la que él mismo era sacerdote e profeta. Beethoven era um homem profundamente religioso, aunque não professara nenhuma religião oficial, pois que Beethoven veía a Deus em la naturaleza e en el interior de cada persona. Nunca iba a la iglesia, aunque era um homem muito religioso, porque não estava de acordo com alguns dogmas da igreja e sentia curiosidade por estudar também outras religiões. Beethoven era um ávido leitor, estudava os clássicos e incluso a filosofia indiana. Por clássicos me refiro a las obras escritas por Platón, Homero, Virgilio e Dante Alighieri. Em Europa se les denomina clássicos. Además era um conhecedor de Shakespeare. Estudou a fundo as obras de este dramaturgo. Também se interessava por la cultura. Para dar um exemplo, citarei a Mário Rosso de Luna, autor de um artículo titulado Beethoven, um teósofo. Em seu escritório tinha uma imagem de Neit, la Isis egípcia, com uma misteriosa nota escrita a mano: Eu sou lo que es, eu sou todo lo que es, lo que foi e lo que será. Nenhum mortal ha levantado mi velo. Isso de nenhum mortal ha levantado mi velo é a ideia de que uma pessoa comum não pode compreender seus mistérios. Solo el iniciado é capaz de penetrar el velo de Isis, de compreender e captar la naturaleza de la Madre Divina. Já em vida, Beethoven era aclamado como el músico mais destacado de Europa. A vezes, músicos como Johann Sebastian Bach não foram plenamente reconocidos como genios de la música mientras vivían. Solo tras su muerte, poco a poco, la gente comprendió
la grandeza de sus composiciones. Pero con Beethoven fue diferente. Mientras aún vivía, ya era aclamado en toda Europa, en Francia, Inglaterra, en Alemania y por supuesto en Austria, como el compositor más grande de Europa. Cito a otro estudioso de la música, V. Deleuze, quien escribió un libro sobre Beethoven titulado Beethoven y sus tres estilos, en referencia a las distintas etapas de su vida. Beethoven no era simplesmente un hombre, sino la personificación de todos los hombres. No vive en este mundo inferior, siempre nos eleva a regiones superiores, permitiéndonos saborear su felicidad celestial. E Beethoven considerava sua música como mensajes trascendentales para a humanidade. Ele mesmo escreveu: La música es una revelación más elevada que toda sabiduría y filosofía. Aquí se refiere a las obras escritas. Es capaz de expresarse y de conmover a la gente con la música, incluso de una forma más elevada de lo que se puede conmover a la gente con las palabras. También escribió: La música es la mediadora entre la vida espiritual y la vida sensual. Son como unos dedos invisibles que pueden penetrar en nuestra alma. Esta es la idea. Si tenemos ciertos procesos mentales en marcha, imaginemos que alguien tiene preocupaciones o miedos. Esa persona no puede realmente acceder a su mente y eliminar esos sentimientos de ahí. Pero la música tiene el poder de penetrar en tu interior y organizar o desorganizar, dependiendo del tipo de música, tu psiquis. Y él también escribe: Recomienda la virtud a tus hijos, solo ella y no el dinero puede hacerlos felices. Los diferentes momentos de la vida de Beethoven quedaron plasmados en sus sinfonías. Por eso, para comprender las sinfonías, resulta interesante conocer un poco la vida de Beethoven y lo que estaba sucediendo en su vida en aquella época. Él escribe: Las sinfonías son la mejor representación de mi verdadero yo. Siempre me parece oír en mi interior los sonidos de una gran orquesta. Para daros un ejemplo de ello, de las emociones que Beethoven solía tener, la sonata para piano Claro de Luna expresa exactamente el tipo de sentimientos que estaba experimentando en un momento de su vida. En ese momento, Beethoven se había vuelto a enamorar de una mujer, Juliette de Chartres. Se trataba de una mujer de la nobleza. Llegó incluso a comprometerse con ella, lo más lejos que llegó en su relación. Sin embargo, por entonces su audición se había deteriorado considerablemente. Por eso, el padre de ella se opuso rotundamente a este matrimonio. En primer lugar, porque el propio Beethoven no era de cuna real, no era un noble. Y en segundo lugar, porque debido a su problema de audición, todo el mundo en aquella época creía que pronto dejaría de poder trabajar como músico y, por supuesto, acabaría en la ruina, no tendría medios para ganarse la vida y casarse con una mujer de tan alta cuna, lo cual exigía una gran cantidad de dinero, por supuesto que le resultaría imposible muy pronto. Eso es lo que creían. En realidad, como sabéis, incluso cuando ya estaba totalmente solo, siguió componiendo música. Así que escuchemos algunos trozos de esta sonata y veréis cómo él compuso una música extraordinariamente bella para esta mujer a la que amaba en aquel momento y cómo, tras la ruptura de este compromiso, la misma sonata adquiere un carácter totalmente diferente. Como verán en este ejemplo, la música refleja su propia vida. Ustedes observarán que en el primer movimiento sueña con un futuro maravilloso, está lleno de amor. Ya en el tercero, su esperanza se había desvanecido, se dio cuenta de que sería imposible casarse con esta mujer. Y la música expresa esta tensión.
su desesperación. Veamos. Miren cómo se expresan los buenos sentimientos de Beethoven por esta mujer que hablamos ahora. Pero justamente luego después de esta separación de esta mujer, miramos el cambio en la música. Veamos agora de forma resumida que o maestro Samael hablava sobre Beethoven. Veamos aqui, por exemplo, em la doutrina secreta de Anáhuac. La música de Beethoven, muy especialmente, resulta extraordinária para hacer vibrar intensivamente al centro emocional superior. Después en Tarot y Cábala, uno de los guardianes de dicho templo en el mundo causal es un gran maestro que cuando vivió en el mundo físico se llamó Beethoven. Es un gran iniciado, sus 9 sinfonías son maravillosas. Y en los misterios mayores vemos, hablando sobre la voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo solo sabe hacer la voluntad del Padre, así en la tierra como en los cielos, y tiene toda la majestad de las 9 sinfonías de Beethoven. La voluntad de Cristo es música inefable y refleja la majestad del Verbo.
aqui algunas citas del maestro Samael sobre Beethoven, pues también dice en Rosa Ígnea, capítulo 15, en la magia elemental de la canela, que uno se siente anonadado al escuchar las 9 sinfonías de Beethoven. La música de Beethoven es capaz de nos llevar al éxtasis, y el éxtasis es una especie de samadhi, es un momento en el que el intelecto se detiene y uno se siente completamente abrumado por ese poderoso sentimiento en su interior. Antes de entrar en las sinfonías, primero una aclaración musical. Cuando vemos obras musicales, suelen ir acompañadas de números. Las obras de Beethoven están catalogadas según estos números, que suelen ir precedidos de OP, opus, que es una palabra latina que significa obra. El número de opus es un indicio interesante para saber en qué momento de la vida de este músico se compuso esta obra. Quanto menor sea el número de opus, más temprano se compuso, por supuesto. El opus 1 es la primera obra que compuso. En el caso de Beethoven, sus números de opus llegan hasta aproximadamente el 135. Normalmente, el primer movimiento, generalmente llamado de allegro, presenta el tema de la música. El segundo movimiento, adagio o andante, es una reflexión, una meditación sobre ese tema. El tercer movimiento es, digamos, danzante y más leve. Acostumbra ser llamado de minueto o scherzo. Ya el cuarto movimiento es rápido y triunfante y sirve como el gran finale, enlazando los temas musicales, además de cerrar la obra con gran energía. La música es como un idioma. Como os dije antes, podéis entender la música como un idioma extranjero que estáis aprendiendo. Del mismo modo que si no sabéis alemán y pongo una grabación en ese idioma, ustedes no podrán entenderla, porque suena como una confusión de sonidos sin orden. No podéis identificar las palabras. Lo mismo ocurre con la música clásica. Es un lenguaje complejo. Tenemos que estudiarlo, tenemos que entenderlo para poder apreciarlo. De la misma manera que tras estudiar un idioma extranjero durante un tiempo, ese idioma te parece mucho más interesante porque ahora entiendes lo que dicen y así lo disfrutas. Así que si quieres apreciar y disfrutar de la música clásica, tienes que ser paciente al principio, tienes que aprender, estudiar y como mínimo tienes que entender qué instrumentos musicales forman parte de una orquesta. También tienes que ser capaz de diferenciar entre los distintos tipos de composiciones musicales: sinfonía, sonata, concierto, adagio, tocatas, fugas, tríos, cuartetos, etc. Y tienes por fin que entender que una composición como esta es como un libro, en general con 4 capítulos, 4 movimientos. Veamos ahora en detalles cada una de las sinfonías y su significado psicológico. También vamos a poner algunos trozos musicales de cada una de ellas para que ustedes puedan sentir la emoción que cada una genera en nuestro interior. Si ves que la primera sinfonía es el Opus 21, significa que se trata de una obra temprana que fue compuesta alrededor del año 1800. Las características psicológicas de esta música pueden resumirse con esta frase: génesis psicológica. Las palabras clave que reflejan esta música son comenzar, explorar, descubrir, abrir nuevos horizontes. Por lo tanto, esta es la sinfonía que debemos escuchar para motivarnos cuando queremos empezar algo. Por lo general, sus sinfonías tienen 4 movimientos, excepto la sexta y la novena, que tienen 5. Para que os hagáis una idea de esa primera sinfonía, voy a poner ahora algunos de sus trozos.
Miren ahora cómo viene esa idea de empezar algo. Veamos agora um troço do segundo movimento, um pouco mais calmo. E agora veamos o último movimento.
E assim terminamos a Sinfonia número 1 de Beethoven. Espero que hayan podido captar um pouquinho desta ideia de utilizar esta sinfonia quando queremos nos motivar ou empezar algo. Veamos agora a segunda sinfonia, Opus 36, composta em 1802. As características psicológicas desta sinfonia podem resumir-se com a expressão revolução psicológica. As palavras-clave relacionadas com esta música são romper com o passado, estudar, aprender, experimentar com novas ideias, encontrar a própria identidade. Deveria escuchar-se quando queramos cambiar, romper com o passado ou encontrar nossa própria identidade. É o que estava ocorrendo na vida de Beethoven em aquela época. Suas primeiras composições seguiam estando muito influenciadas por Haydn, Mozart e todos os compositores do passado. Pero agora, pouco a pouco, Beethoven começou a descobrir seu verdadeiro estilo, sua própria identidade e a criar música desde seu interior, sem limitar-se a seguir patrones ou modelos deixados por outros compositores. Mirem agora como cambia. Avancemos agora para o segundo movimento.
Debemos romper con el pasado, pero mantener la serenidad, la calma y la paciencia. E agora o último movimento. Chegamos ao final da Sinfonia número 2 de Beethoven e invitamos a todos. Há que ser revolucionários. Há que romper com o passado. O cielo se toma por assalto e solo os valientes lo han tomado. E agora hablemos sobre a terceira sinfonia, Opus 55, composta em 1804 e titulada Heroica. As características psicológicas dessa sinfonia podem expressar-se com esta frase: búsqueda del equilíbrio. As palavras-clave relacionadas com esta música são luchar heroicamente contra grandes obstáculos, reunir forças para afrontar as tormentas da vida e deve escuchar-se quando nos sentimos frustrados, pessimistas ou decepcionados.
quando necessitamos ânimos. Beethoven compuso esta sinfonia tras atravessar uma crise muito profunda em sua vida. Por esto, esta obra representa o primeiro gran cambio em la calidad de sua música. Esta sinfonia é muito superior al resto de las obras que había compuesto anteriormente. La compuso inmediatamente después desse período que os he mencionado, en el que estuvo a punto de suicidarse. Estuvo a punto de quitarse la vida porque para entonces su audición se estaba deteriorando y ya no podía ocultar este hecho a los demás. Así que poco a poco la gente empezó a darse cuenta de que el gran músico Beethoven se estava quedando sordo. Em esse momento aún não estava completamente, pero la sordera já empezava a afectar de verdade a sua vida. A veces la gente le hablaba o le comentaba los sonidos que se oían a su alrededor, pero él ya no podía oírlos. Poco a poco la gente empezó a hablar de ello, y por supuesto, en la mente de todos estava muito claro que os dias de Beethoven como músico estavam contados. E por isso entrou em um estado de pânico, um estado de completa desesperação. Empezó a oír las 24 horas del día una especie de zumbido en el oído. Entonces viajó a un hospital cerca de Viena y ahí conoció a un buen médico. Esse médico probou muitos tipos diferentes de medicamentos e remédios para curá-lo, pero foi um fracasso total. Assim que quando saiu de aquele hospital, lo hizo sabiendo que não havia cura para seu problema. Se estava quedando realmente sordo. Incluso redactou um testamento, e esse testamento mencionava a ideia do suicídio. Sin embargo, em lugar de suicidar-se, Beethoven decidiu afrontar seu problema, decidiu enfrentar-se à sociedade e disse-lhe abertamente à gente: "Sí, me estou quedando sordo, pero que problema há? Tenho toda a música em minha mente, puedo oír todos os sonidos." Este período de crise tuvo como efeito elevar a Beethoven a um nível muito alto de composições musicais. Esta terceira sinfonia é muito superior. Explora a orquesta como nenhuma outra sinfonia lo havia hecho antes. O primeiro movimento expressa um sentimento heróico. Depois, no segundo, pues algo mais sombrio. É como uma pessoa frente à morte, à oscuridade. É como uma meditação e uma reflexão. E depois, mais ao final, pues, retoma essa ideia de superação e luta contra os problemas. Veamos.
Y por fin el último movimiento. Esta é uma de mis preferidas, porque te dá uma injeção de ânimo em momentos difíceis, e eu dou testigo de isso. Então, escuchar essa sinfonia quando vocês necessitem, pues, força e vontade para seguir adelante em este caminho.
Y ahora entramos en la Cuarta Sinfonía, opus 60, compuesta en 1806. La Cuarta Sinfonía es muy diferente de la tercera. Se trata de una sinfonía suave. Las características psicológicas pueden expresarse con esta frase: Sinfonía del amor. Por entonces, él estaba enamorado de otra mujer, de nuevo una miembro de la familia real. Las palabras clave relacionadas con esta sinfonía son reflexión, amor, comprensión. Debería escucharse cuando sentimos irritación, egoísmo, odio y deseos de vinganza. Veamos un trozo del segundo movimiento.
Y ahora el final. Miren cómo expresa un poco eso de la calma y del amor, pero con la energía y la fuerza que suele haber en las composiciones de Beethoven. Llegamos a la Quinta Sinfonía, que es la más famosa y la más interpretada del mundo, Opus 67, compuesta alrededor de 1808. Como características psicológicas de esta sinfonía, podemos resumir con la frase destino y karma. Las palabras clave relacionadas son el destino y el karma llamando a las puertas de nuestra vida. Veremos en la música que comienza con 4 notas que expresan esta idea. La resignación ante lo inevitable, la comprensión y el levantarse triunfalmente contra todas las adversidades que se interponen en nuestro camino. Debe escucharse cuando nos sentimos oprimidos por el destino, por situaciones que escapan a nuestro control en razón del karma, y la oímos para obtener fuerza, comprensión y triunfar sobre los obstáculos. Veamos. Adelante, es hora de cambiar nuestro destino con la ayuda del Cristo, con la ayuda de Melquisedec. Lean la pista de Sofía que todo eso se quedará muy claro para vosotros. Es hora de ir más allá de nuestro destino. Es hora de romper con él. Esta sinfonía, Opus 68, se compuso aproximadamente al mismo tiempo que la quinta. También se publicó en 1808. Como podéis ver, el número de opus de la quinta es el 67 y el de esta es el 68. Esta sinfonía se titula Pastoral
Significa bucólica e evoca sentimentos relacionados com a natureza. As características psicológicas de esta sinfonia se expressam com a frase encontrar refúgio em la natureza. As palavras-clave relacionadas com esta música são recuerdos de la vida en el campo, recordar el tiempo que pasaste en el campo, pasear entre bosques, lagos, montañas, ver pájaros, el sol, las estrellas en la noche, el cielo, la lluvia, los vientos y las tormentas. Total, encontrar refúgio en la naturaleza, desarrollar el amor por ella, la belleza y la alegría de la sencillez y las manifestaciones de Dios en la naturaleza. Se debe escuchar cuando necesitemos paz, refugio, olvidar los problemas, alejar nuestra mente de las complicaciones mentales de la vida urbana y de nuestra propia vida y sentir la belleza y la sencillez de la naturaleza. Veamos algunos trozos de esta sinfonía. Miren cómo se queda claro eso de las escenas de la naturaleza y hasta mismo como que el sonido, el canto de los pájaros. Después de la alegría, la paz del segundo movimiento. Pero después de la paz también hay la tormenta en la naturaleza. Veamos.
E agora o final. Miren como termina em paz essa sinfonia muito alegre e muito hermosa de Beethoven. Os recomendo a todos oí-la em esses momentos que necessitem
paz y un poco de alegría en sus vidas. Y ahora tenemos la séptima sinfonía, opus 92, compuesta alrededor de 1812. Esta já é uma das composições do último período da vida de Beethoven, ou del final del segundo período. Suas características psicológicas se resumem com a frase autoexploração. As palavras clave relacionadas com ela são luta interior, luz e oscuridade, descobrir, meditar, decidir poner fim à oscuridade, la batalha total e la vitória final. Deve escuchar-se quando queramos estudar-nos a nós mesmos, para descobrir, compreender e eliminar defeitos, e também para reforçar nossa determinação de lutar contra o ego. Observem o segundo movimento, que também é como uma marcha fúnebre, como na Sinfonia número 3. Oigamos. La octava sinfonia, opus 93, também foi compuesta casi al mismo tiempo que la sétima, en el 1812. Observen nuevamente que la sétima tiene el opus 92 y la octava el 93. Las características psicológicas pueden expresarse con la frase emancipación psicológica. Las palabras clave de esta sinfonía son revolucionária, audaz, em busca de la virtud e de la perfeição, ascender a um nível superior de consciência. Deve escuchar-se quando necessitamos transformação, transvalorização e emancipação.
troço do segundo movimento. Y veamos ahora la parte final. Chegamos ao fim da Sinfonia número 8 de Beethoven. Espero que hayan podido captar essas ideias de emancipação psicológica e transvalorização do trabalho esotérico. Llegamos a la última sinfonía, la novena, también llamada de coral, opus 125, compuesta en 1824, una de las últimas composiciones de Beethoven. Como sabéis, falleció en 1827. Inclui por primera vez en la historia voces humanas en una sinfonía. Las características psicológicas de esa sinfonía son espiritualidad, estados sublimes del alma. Las palabras clave relacionadas con esta sinfonía son música mística, trascendental y celestial. También una oda a la alegría y la hermandad universal. Esa idea que tiene Beethoven de la humanidad
como uma grande família, sem distinções de riqueza, nacionalidade, raça, religião, etc. Como expliquei bem al princípio, Beethoven era um idealista. Deve escuchar-se para evocar sentimentos espirituales e místicos, aspirações divinas e éxtasis sublimes. Esta sinfonia tiene 5 movimientos, no 4. El último movimiento es un poco diferente al resto. Es la parte que contiene el poema. Se trata de un poema compuesto por otra persona, alguien a quien Beethoven apreciaba mucho. Se trata del poeta llamado Schiller. Schiller compuso la Oda a la Alegría, y esta es la música que se convirtió en el himno europeo. La Unión Europea adoptó este cuarto movimiento de la novena sinfonía como su himno porque expresa los ideales de hermandad universal. Oigamos.
empieza el segundo movimiento. Miren cómo es diferente de los demás porque es más agitado. Passemos agora ao terceiro movimento, que se é calmo, e mirem que paz transmite. E agora la antesala de la Oda Alegría en su versión instrumental.
así la oda a la alegría. Nicht diese Töne. Sondern lasst uns angenehmere anstimmen. Und schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode kränket. Alle Menschen werden grüner, wo dein sanfter Flügel sein. Deine Zauber binden wieder, was die Mode kränket. Alle Menschen werden grüner, wo dein sanfter Flügel in der großen Hochgelungen eines Freundes Wein zu sein, mir ein alles meiner Lungen, ich seine Jungen Eier, mir auch eine Seele, seine Locken deswegen verstehen, weil sich aus diesem Wohnraum mir auch nur eine Seele, seine Locken
Não há como uno não se emocionar com uma música belíssima como essa, que seguramente é capaz de exaltar a alma de qualquer pessoa, además de nos trazer essa ideia de irmandad que está em la oda a la alegria. Assim que o correto é que não haya divisões, países, fronteiras, porque somos uma mesma humanidade. E para nós, os gnósticos, pues somos el pueblo gnóstico, somos la comunidad gnóstica internacional, que no importa tu sigla, no importa tu asociación independiente, grandes siglas, lo que importa es que somos uno y seguimos las noces de Samael Aun-Weor. Terminamos esta apresentação com outra cita do maestro Samael. El alma entra en comunión con la música de las esferas cuando escuchamos las 9 sinfonías de Beethoven, las composiciones de Chopin o la divina polonesa de Liszt. Lembrando, acordando a todos que la música de las esferas es la música celestial. Gracias por su audiencia. Siga acompañando el canal Gnosis en la Práctica, siempre con novedades. Paz inverencial.